Hola, buen día a todas las personas que estamos acá. Decirles que nos sentimos muy contentas de poder estar acá en el festival El Futuro Llama, con un gran panel que se deriva del eje Las personas al centro y las mujeres al frente. El panel es titulado ¿Qué pasa cuando las mujeres entramos a la política? Y en ese sentido tenemos a tres grandes panelistas, activistas y políticas. Tenemos a Juanita Francis, de Mujeres de Asfalto, a Rosita Aguilar, una gran política mexicana, y a Juliana Hernández de Artemisas. Ahorita igual me gustaría que ustedes, cada una se pudiera presentar, podría decirnos su perfil, su trayectoria, por supuesto destacando la participación política y el activismo que han hecho en cuanto a la participación política de las mujeres. Entonces, si gustan, comenzamos con Juanita. Es complejo cuando a uno le dicen que se presente, pero bueno. Bueno, yo soy Juana Francis, soy de Ecuador, del norte, de la zona vecina con Colombia, soy de la provincia de Esmeraldas, que es justamente un territorio que es de una comunidad afro, una comunidad negra. Yo creo, bueno, y mi activismo lo he realizado en el marco de los derechos humanos, el sistema de protección de derechos para mujeres y sobre todo la importancia de visibilizar la participación política de mujeres en diversidad. Eso. Muchas gracias, Juanita. Juliana, nos gustaría también que pudieras compartir tu perfil con las personas que estamos acá en el festival. Bueno, hola a todos y todas, gracias por la invitación. Yo soy Juliana Hernández, soy colombiana, soy activista por la paz y activista por los derechos de las mujeres. Trabajo también en temas muy similares a Juanita y es promover y acompañar a las mujeres en su ejercicio de participación política, de una participación política que es violenta, que es machista, que es patriarcal, que nos deja excluidas completamente del ejercicio político. Y para ello hemos coordinado, somos coordinadoras de la campaña Paridad Ya, coordinamos la red de incidencia política Nosotras Ahora, que agrupa a más de 200 mujeres de diferentes lugares de Colombia, particularmente de territorios donde el conflicto armado ha sido terrible para la vida de las mujeres. Y trabajamos en temas de movilización y de protesta pacífica como una herramienta histórica de lucha y de reivindicación de derechos de las mujeres. Muchas gracias, Juliana. Y ahora, Rosita, si pudieras compartir un poco de cuál es tu trayectoria con las personas que estamos acá en el festival. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Agradecer primeramente a Futuro Jalisco por haberme hecho el honor de invitarme. Soy Rosita Aguilar, soy mexicana de un pueblo del estado de Oaxaca, del istmo de Tehuantepec, de la zona oriente, de Reforma de Pineda, Oaxaca. Y gustosamente hoy estoy aquí diciéndoles a todas que soy la primera mujer en el país que llegó a ser presidenta municipal por la vía independiente. Gracias a muchas mujeres que hicimos un movimiento para hacer cambiar la actitud y la forma de pensar de nuestros ciudadanos. Hicimos valer la dignidad y fue así que logramos llegar al gobierno, un gobierno diferente que en breve les platicaré. Muchas gracias, Rosita. Y bueno, en ese sentido, de verdad les agradecemos que puedan estar acá conectadas para que todas las personas podamos entender desde un contexto más amplio, pues la importancia de la participación y el activismo de las mujeres en la política, en el poder y en la toma de decisiones, ¿no? Y en ese sentido, y en el mismo orden, a mí me gustaría que ustedes nos compartieran una anécdota que tenga que ver ¿por qué? Porque es importante que las mujeres feministas estemos en espacios de toma de decisión y estemos en espacios de poder. Entonces, si gustan, comenzamos con Juanita. Okay. Bueno, yo quiero partir de algo, ¿no? Y es que a mí me llamó mucho la atención el tema de la conversación, porque yo creo que siempre hemos ocupado la política, ¿no? Y eso hay una cosa que debemos reconocerlo de nosotras, quizás de diferentes aspectos, pero siempre hemos estado en la política, siempre hemos ocupado la política y quizás la hemos ocupado de una forma tan distinta o tan diferente
que lo tradicional nos quiere dejar por fuera en la historia de la política, y eso hay que como que hacerle mucha memoria colectiva para que no se nos olvide. Y mira, yo recién terminé hace algunos meses, bueno, exactamente creo que ya un mes de que terminó el proceso electoral y participé como candidata, y algo que me marcó la vida, quiero decirlo así, que creo que me marcó el todo, y perdón que inicie desde lo personal, pero fue justamente el intentar romper estéticas tradicionales de la política. Y cuando hablo de estética no hablo solo de lo físico, sino también del discurso. Y eso implica reconocer que nuestra política no es diversa, intentar hacer una política racializada en el Ecuador, y me imagino que así tiene que ir en Latina, es muy duro y muy complejo, y justamente cuando tienes la piel oscura, cuando eres afrodescendiente, cuando tienes otros matices, que además no cruza por ser de izquierda o de derecha simplemente, sino que cruza por una construcción étnico-política, y que hay que hablarlo en algún momento también de ese tema. Y nuestras organizaciones políticas ni enteradas. La realidad es que nos encontramos con organizaciones políticas ignorantes, que no tienen esfuerzo por interpelarse la realidad, y con países, en el caso de Ecuador, con un país que desgraciadamente cruza por varias crisis, no solamente la política, sino la económica, la social, la cultural, y con el desgaste, ¿no? El desgane del mismo sistema político tradicional. Entonces yo creo que me marcó mucho este proceso electoral, pero también me marcó porque siempre cuando estamos al otro lado, en la cancha de la política social o del lado de lo no partidista, siempre tenemos las respuestas y las soluciones para todo. Pero cuando cruzamos la vereda y estamos en la cancha de tener el camisetazo, de tener el color, de tener además una identidad partidaria, cruzan otras cosas, ¿no? Cruzan las benditas negociaciones, y desgraciadamente uno ya con los años llega no negociable al espacio político. Entonces cuando llegas no negociables, eres el monstruo. No, es que esta feminista viene con una vaina ahí en su cabeza que quiere cambiarlo todo, pero no entiende que esto no se puede cambiar. Y la apuesta toca por replantearnos que esa agenda no puede estar desvinculada a nuestra actividad política partidista, sino que tiene que ser un ejercicio que esté cada vez más claro. Y creo que esa sería como mi experiencia en primera instancia, y creo que en estos momentos, con mucha más responsabilidad, hay que reconocer que tenemos que ser responsables, porque sí tenemos que voltear a mirar cuáles también han sido nuestras prácticas desde lo organizativo. Y lo tercero que les dejo ahí como en la cancha es no tenerle miedo a hacer las rupturas de las discursivas estéticas, ¿no? Que hay que hacerlo sin miedo, que hay que hablar de ciertos temas, y que si nos planteamos como mujeres no negociables, porque los derechos no se negocian, también hay que plantearlo así. Eso. Muchas gracias, Juanita. Yo creo que das en el punto en esta parte de no negociar ni nuestra participación, ni nuestras posiciones, ni nuestros ideales, y que al final de cuentas no son únicamente personales, ¿no? Que tienen que ver también con un beneficio para todas las personas, al final de cuentas, ¿no? Y nos gustaría, Juliana, si nos pudieras compartir también una anécdota o platicarnos para ti por qué es importante que las mujeres feministas estemos en espacios de poder y de toma de decisiones. Bueno, yo voy a contar la anécdota voy a empezar con Ángela María Robledo. Ángela María Robledo es una mujer feminista, de las pocas que decidió declararse feminista hace muchos años dentro del Congreso de la República, y cuando ella decidió ocupar el poder, logró que el DANE, que es el Departamento Nacional de Estadísticas, incluyera dentro de sus variables de medición el uso del tiempo, y con esta variable de medición en Colombia podemos saber hoy cuántas horas destinan las mujeres a trabajo de cuidado no remunerado. Si ella no hubiera estado como mujer feminista llevando a cabo y liderando estas banderas, hoy en Colombia no tendríamos todavía variables de medición para saber lo que está sucediendo. Eso en el plano nacional. Pero si te vas a lo local, no necesariamente necesitas tener mujeres que se consideren feministas, sino mujeres que entiendan lo que está diciendo precisamente Juanita, y son las afectaciones diferenciales a una mujer cuando es negra, a una mujer cuando es indígena, a una mujer cuando es negra campesina, a una mujer cuando es indígena campesina lesbiana,
cuando no tiene acceso a Internet, cuando no tiene acceso a recursos económicos para poder hacer campañas políticas. Y cuando estas mujeres tienen un recorrido en el ejercicio político y se enfrentan al quehacer machista y patriarcal de la política, llegan al poder con una conciencia totalmente diferente de lo que significa ocupar el poder por el recorrido que tienen que pasar y por ese infierno asqueroso que tienen que recorrer para ocupar el poder, pero llegan mucho más conscientes de la necesidad de implementar acciones afirmativas y políticas públicas con enfoque de género que entiendan que ninguno de los problemas que ocurren en la sociedad afecta de manera homogénea a las mujeres y mucho menos las afecta de manera homogénea si consideramos que la mujer es la mujer, ¿no? La mujer blanca, la mujer de ciudad, la mujer que tiene privilegio de ir a una universidad privada, sino las mujeres en toda su diversidad y las mujeres en territorios latinoamericanos que en el caso de Colombia han estado marcados históricamente por el conflicto armado interno. Las mujeres en Colombia que han logrado ocupar el poder, que se denominan feministas, han sido las abanderadas, por ejemplo, de lograr que los procesos de restitución de tierras que fueron quitados y despojados durante la presencia de grupos armados como los paramilitares y la guerrilla fueran titularizados a nombre de las mujeres y no a nombre de los hombres, que es lo que históricamente ha pasado y es lo que sucede en América Latina, que las tierras están a nombre de los hombres. Pero también te das cuenta que han sido las mujeres las que han abanderado la lucha en Colombia, estando en el ejercicio político, para exigir leyes y políticas públicas en contra de la violencia sexual contra las mujeres, en contra de la violencia política contra las mujeres, y no necesariamente tienen que ser mujeres feministas, sino que el mismo ejercicio político te hace consciente, y eso lo sabe más Juanita porque yo nunca en mi vida he sido candidata, yo siempre he acompañado a los lados a las candidatas, pero te hace consciente de que los partidos políticos no tienen ningún interés en transformar y en modificar sus estructuras machistas y patriarcales que les garantizan que el poder permanezca concentrado en las caras de siempre, en hombres que usualmente son hombres blancos con cierto nivel de privilegios y que obviamente mantener el establishment dentro de sus partidos políticos les garantiza turnarse el poder entre ellos y no redistribuirlo. Entonces creo que Colombia ha sido un ejemplo muy interesante de cómo una mujer feminista en el poder, así no se autodenomine feminista, logra transformaciones que son estructurales. Las mujeres no estamos buscando transformaciones ni beneficiarnos a nosotras mismas, sino que buscamos promover procesos colectivos, redistribuir el poder, tener economías redistributivas, tener acciones afirmativas de reconocimiento, tener acciones también de representación, de diversidad, para que no sean las mujeres blancas de ciudad las que además estén hablando en representación de mujeres indígenas o de mujeres negras, que ha sido uno de los grandes problemas también en Colombia, y es que esas curules que existen para comunidades afrodescendientes o comunidades indígenas han sido ocupadas por personas que ni siquiera han vivido en estos territorios, ¿no? Entonces dejaría ahí. Muchas gracias, Juliana. Y también gracias por poner sobre la mesa dos cuestiones, yo creo que súper importantes, y es esta parte de la conciencia y también, por supuesto, de resaltar la importancia de la interseccionalidad, ¿no? De las mujeres. Y Rosita, también nos gustaría escuchar alguna anécdota, alguna experiencia que tenga que ver con la importancia de que las mujeres feministas estemos haciendo política. Iniciaré mi participación con la frase de una gran mujer, Michelle Bachelet. Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando entran muchas, cambia la política. Nosotras las mujeres, que siempre hemos estado en nuestros hogares, conocemos las necesidades básicas de cada familia. Cuando una mujer llega a gobernar, es más humana y más sensible. Por tanto, tiene esa facilidad y capacidad para ayudar a resolver esas necesidades de las personas. Decirles que, hartado en mi pueblo del cacicazgo y del machismo que siempre gobernaba, decidimos muchas mujeres hacer cambios significativos en nuestro pueblo. Logramos concientizar a la gente para que ya terminara ese cacicazgo, terminaran ese gobierno de hombres que solo saqueaban a nuestro pueblo, un pueblo tan pequeño de solo 3,000 habitantes, olvidado, abandonado. Entonces nos dedicamos las mujeres a caminar casa por casa
y concientizar a la gente, hacer que cambiara de actitud y principalmente que hiciera valer su dignidad. Ese fue el trabajo que hicimos y así, entre tantas acciones, logramos llegar al gobierno. Y les voy a platicar una anécdota que me marcó durante la campaña política que hicimos para llegar. Nosotros, les decía antes, que llegamos a ser autoridad por la vía independiente, sin ningún partido político, sin ningún recurso económico, porque cambiamos las formas, porque consideramos que así debe de ser, sin regalías, sin dádivas, hacer que la gente cambie su manera de pensar para que cuando lleguemos esos recursos se puedan utilizar en las necesidades tantas que hay acá. Por lo tanto, no buscamos padrinos, no buscamos inversionistas, ni nadie para que se gastara recurso antes de llegar. Cuando estábamos en un barrio del pueblo, concientizando a la gente, nosotros, gracias a unos paisanos que nos donaron algunos regalos, llevábamos gorras de 2 colores. Llevábamos blancas y color rosita, de Rosita Aguilar, porque ese fue el color con que participamos, porque nos los pedía el Instituto Electoral. Y las mujeres iniciamos el movimiento y pocos hombres se empezaron a acercar, a escucharnos, a escuchar el proyecto que llevábamos. Y ese día habían muchos hombres en el barrio escuchándome. Cuando empezaron a darle las gorras para que tuvieran un detalle, lo admirable y lo sorprendente fue que los hombres no querían la gorra blanca, sino se pusieron la gorra rosita, que no es común en estos rumbos que un hombre use ese color. Cuando yo vi que los hombres se pusieron la gorra color rosita, color fuchsia, entonces entendí que ellos ya estaban aceptando la propuesta de que una mujer podía gobernar en su pueblo, porque nunca la había habido. Entonces, de ahí fue como el parteaguas, como me empecé a dar cuenta que sí, también los hombres, algunos ya estaban convencidos, concientizados de que el proyecto podía ser posible. Así caminamos y así fuimos concientizando a la gente de todas las edades, y cuando ya llegan las elecciones, hombres y mujeres aceptaron el proyecto por la vía independiente, un proyecto incluyente, un proyecto donde muchas mujeres participaron, tomamos en cuenta la paridad, que eso es valioso porque es necesario avanzar en esos acuerdos y leyes que ya se han hecho realidad, y aquí la hicimos. Fue un gobierno de un personal con muchas mujeres que antes no se había visto. Un gobierno donde atendimos las necesidades básicas de la gente, como es la alimentación, los servicios básicos de agua, alumbrado público, basura y tantas acciones a bien de la gente. También en el proyecto incluimos desarrollo para el ámbito cultural, deportivo, educativo, la cuestión de las tradiciones y costumbres que tanto hay aquí en mi pueblo, que se sigan preservando. Fue un ayuntamiento humano. Nos preocupamos primero por lo social y luego la infraestructura, porque la gente lo que más necesita acá es abatir la pobreza. También nos preocupamos que aquí en el pueblo, que nunca había pasado, se creara la instancia de la mujer, un espacio donde las mujeres llegaran a ser escuchadas y atender sus problemas, ya sea de violencia u otro tipo.
Eso nunca había sucedido aquí en mi comunidad. Estuvimos muy preocupados por atender a la gente de la tercera edad, a la niñez, porque aquí eran olvidados. Los jóvenes y los niños no tenían espacio donde ir. Se creó la Casa de la Cultura, donde por primera vez hubo la banda de música y el grupo de danza. Eso fue algo que ayudó a que los niños y jóvenes tuvieran un espacio en las tardes para ir a desarrollarse, así como también la gente de la tercera edad, que fueran a manualidades en las tardes, a aprender a tejer y a bordar, entre tantas acciones que hicimos para bien de nuestras personas que viven aquí en el pueblo de Reforma de Pineda. Gracias, Rosita. Y pues, sí, claro, yo quisiera rescatar esta parte de cómo se vuelve un gobierno más humano, ¿no? Cuando las mujeres están al frente. Y me gustaría pasar rápidamente a la segunda pregunta, y es, ¿qué deben de tomar en cuenta las mujeres que están irrumpiendo, que están incidiendo y que están entrando a la política? ¿Qué aspectos tenemos que considerar? Porque al final de cuentas siguen siendo espacios patriarcales, machistas, opacos. Entonces, en ese sentido, Juanita, si gustarías intervenir. Disculpa, te escuché con un poco de interferencia. No sé si podrías repetir la pregunta. Sí, claro. ¿Qué debemos tomar en cuenta las mujeres que queremos transformar la vida política, que queremos que deje de ser violenta, machista, opaca, patriarcal? Pero yo creo que lo dije antes también, y es que no podemos soltar nuestra agenda. Y cuando hablo de soltar nuestra agenda, hablo de en qué condiciones estamos entrando o con qué, bajo qué premisas estamos ingresando a la política partidaria o a la política partidista, ¿no? A la elección popular a la que te lleva al cargo público. Y lo otro, que no puede ser menos importante, es con quién te juntas para hacer política, ¿no? En algún momento, con quién te juntas me refiero a, mira, estamos haciendo este grupo de apoyo para vamos a hacer la nueva agenda para Rosita, ¿no? ¿Cuáles son esas premisas con las que llegamos con Rosita? ¿Cómo vamos a llevar esa agenda para cuando Rosita esté en el poder? No pase dos cosas, no tenga amnesia selectiva y lo otro, que no sea absorbida por el ruido del poder. Porque hay que reconocer que somos humanas y que vamos a cometer errores constantemente. Pero lo que va a sostener nuestro proceso político partidista, nuestro ejercicio del cargo público, va a ser el colchón con el que vamos ingresando. Y lo otro, cuando yo digo no soltar la agenda, es porque la agenda del feminismo con la que queremos hacer política y ocupar el espacio público, te habla profundamente de una ética. Hay un lema del colectivo que dice que allí donde está la política, donde está la ética y el feminismo es donde se hace la verdadera política. Y cuando hablamos de esa ética como práctica, esa es una agenda que no es que la agarramos cuando nos conviene y la soltamos cuando nos causa ruido o cuando nos interpela. Entonces yo creo que ahí parte eso. Y ahí yo acotaría un punto más, que es el pensarnos una política que sea interseccional realmente. Como lo manifestaba Juliana en su momento, y creo que en líneas también lo expresaba Rosita, es una realidad que nuestras organizaciones políticas están pensadas desde lo masculino. Y no solamente lo masculino, sino que es el masculino blanco mestizo, que además tiene en su chip genético el tema de ser o pensar que es amo de Hacienda. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Es porque creen que cuando entras a una organización política, yo te voy a ordenar, Julia, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Rosita, no te puedes mover un centímetro más porque los 3 centímetros tuyos ya están alineados. Y no piensen que van a crecer en este espacio. Entonces, por eso toca o crear espacios nuevos o refundar espacios viejos. Porque toca hacerlo desde la práctica. Y algo que debemos mantener claro, que suene trillado, cansón, fastidioso,
es que el reflejo de nuestra sociedad son las organizaciones políticas. Y la única forma de cambiar esa cultura de la política tradicional es también transformando la cultura del hacer político desde lo cotidiano. Y por eso yo, mi fregada al inicio, cuando decía, yo le cambiaría o le agregaría algo más al tema de la conversación, y es qué pasa con las mujeres cuando ingresan a la política partidista. Y porque yo insisto mucho en que las mujeres hacemos política desde cada instancia, en cada espacio, desde que estamos en el mercado vendiendo cosas, desde que estamos organizando el aula de clases, y en algunos casos desde que estamos organizando nuestra propia casa, o cuando estamos escribiendo nuestro plan de vida. Ahí hay un ejercicio político de resignificar todo lo que queremos hacer. Entonces, creo que ahí van, ¿no? Y se los recapitulo, ¿no? El punto de la agenda, el punto de sostener lo no negociable y el punto de replantear para qué queremos estar en política, ¿no? Que eso también es importante porque quizás creamos que Juliana tiene mucho potencial para ser asambleísta o diputada, o no recuerdo cómo se llama en Colombia, pero quizás Juliana no quiere. O sea, Juliana no quiere estar ahí porque quizás Juliana se ve políticamente en otro espacio. Y también debemos respetar esos procesos de las compañeras. O sea, no podemos pensar o podemos ser arbitrarias y agendarte la vida política pública. Hay que saber reconocer los espacios y los momentos y las libertades de nuestras compañeras. Y no podemos replicar las prácticas viciadas cuando hablamos de generar una lista y un espacio de convocatoria político, sobre todo porque debemos reconocernos algo y reconocernos entre nosotras, que la peor estrategia que podemos permitirnos en la política partidista es que nos agarren desarticuladas. Eso. Muchas gracias, Juanita. Yo quisiera que pudiéramos poder extender las respuestas porque hay mucho que quisiéramos escuchar de ustedes, pero nos queda muy poco tiempo. Entonces, en ese sentido, si gustan responder la misma pregunta, Juliana y Rosita, máximo 1 minuto en decirnos qué elementos hay que tener en cuenta, qué tenemos que tener en cuenta las mujeres que queremos cambiar la política. Bueno, Juliana. los elementos que hay que tener en cuenta, uno es rodearse y tener redes solidarias y redes afectivas que acompañen el ejercicio político. Las mujeres que quieren hacer política no lo pueden hacer solas y tienen que tener un apoyo emocional, un apoyo económico, un apoyo que, mejor dicho, las reciba cuando se caigan y que las vuelva a lanzar al ruedo más llenas de fuerzas. Lo segundo es prepararse para los ataques. Y creo que eso hay que aprenderlo del Movimiento de Derechos Civiles de Estados Unidos Negro, cuando hicieron sus escuelas de preparación no violenta para tomarse las cafeterías y sentarse, que los golpeaban, los mandaban a la cárcel y la respuesta de ellos era ser no violentos. Nosotras tenemos que prepararnos para los ataques que recibimos constantemente y generar lo que en Colombia decimos cuero, ¿no? O que nos valga, perdón la grosería, pero que nos valga mierda. Que cada vez que un macho nos diga que estamos mal, que porque si somos tan feministas, porque no somos solidarias entre nosotras, seamos capaces de poder resistir a eso y recurrir a nuestras redes. Y número 3, tener muy presente que los feminismos son una práctica diaria, son una práctica política, son una posición filosófica, es algo epistemológico que se cambia, que se transforma, que se destruye, que implica un montón de cuestionamientos y que en la medida en la que entendamos que esos feminismos se van transformando con la vida política, pero tienen que ser nuestro objetivo, nuestro horizonte, nuestro acompañamiento, el brazo que tenemos y al que nos tenemos que sostener, vamos a poder hacer una política transformadora, revolucionaria y más que todo emancipadora. Muchas gracias, Juliana. Rosita, de manera breve, si nos gustas platicar qué elementos o qué tenemos que tener en cuenta las mujeres que queremos cambiar la forma de hacer política. Bueno, primero es importante señalar que las mujeres no debemos ser utilizadas por los hombres. Eso es lo que tenemos que evitar, porque es lo que normalmente sucede en estos rumbos. Aquí la mujer todo el tiempo trabajaba en el ámbito político para que los hombres fueran gobernantes. Hoy hemos abierto brecha para que más mujeres ahora estén participando en la vida política de nuestros pueblos. Atinadamente, como decía la compañera, tenemos que estar unidas las mujeres, pero todas con un mismo fin de ayudar a nuestras gentes. Porque hoy en día
los partidos políticos, que hoy está el proceso político aquí en México, los partidos políticos están utilizando a las mujeres y acomodándolas a donde convienen a sus intereses. Decirles a todas las mujeres que somos valiosas, somos capaces, somos grandes y no debemos dejarnos manipular. Cuando un montón de mujeres nos reunimos y agarramos valentía, se puede, porque así lo hicimos en nuestro pueblo. Pero es importante eso, decirle a las mujeres que tenemos que utilizar nuestra inteligencia, tenemos que estar sensibilizadas porque lo estamos viviendo las necesidades que hay en nuestros pueblos y no podemos estar ajenas a ellas. Es un trabajo que se tiene que ir haciendo poco a poco y lo estamos trabajando acá en nuestros rumbos y en todo el país, donde muchas mujeres hoy están de candidatas, están trabajando y concientizando en las comunidades para gobernar como lo hacemos las mujeres, con transparencia, sin corrupción, sin impunidad, utilizando adecuadamente los recursos que lleguen a nuestros pueblos. Es un trabajo que se está haciendo y hemos avanzado. Tenemos las mujeres también que irnos preparando porque eso también nos va a dar fuerza para seguir. No es posible permitir que los hombres sigan dañando a nuestros pueblos, empobreciéndolos. También estar en redes de mujeres, eso a mí me ha ayudado mucho y he tenido mucho aprendizaje de que si muchas mujeres estamos unidas, nos fortalecemos y buscamos canales y formas para poder bajar proyectos y programas productivos donde las mujeres reactiven su economía. Tenemos que hacerlo. Ya la mujer el día de hoy está plenamente activa, está consciente y está dispuesta a trabajar por sus comunidades. Aquí lo veo cuántas mujeres hoy están en el proceso político. Gracias, Rosita, totalmente. Y nos vamos con la última pregunta. Nos gustaría saber su opinión respecto a si es posible ejercer, y yo diría desde gestionar, adquirir y, por supuesto, ejercer el poder de una mirada distinta, desde una mirada desde las mujeres y también desde las mujeres feministas, ¿no? Justamente esta parte que ustedes decían, las mujeres no queremos llegar al poder solamente por llegar, sino porque es en beneficio de todas las personas. Entonces, en ese sentido, les pregunto, ¿se puede ejercer el poder desde una manera distinta? Juanita. Mira, yo creo que definitivamente sí. Sí se puede. La cuestión es que hay un privilegio de comodidad que no deja que rompan esas prácticas. Entonces, sí es posible hacerlo y creo que una gobernabilidad democratizadora, realmente descolonizante, va a permitir construir otra forma de ejercer el poder colectivo y hay que planteárselo también como un ejercicio feminista de la política, ¿no? ¿Qué significa el poder colectivo y qué significa la gobernabilidad con un poder colectivo? Y creo que ahí está la solución a todos nuestros problemas. Eso. Gracias, Juanita. Juliana, de manera muy breve, ¿se puede ejercer el poder desde una manera distinta? Claro, lo hacemos todos los días las mujeres, ejerciendo poder desde el afecto, desde la solidaridad, desde el cuestionamiento, desde la incomodidad, desde estructuras distintas, lo hemos hecho desde siempre. Entonces, por supuesto que se puede, menos asimétrico, no sé si horizontal, pero menos asimétrico, sí. Gracias, Juliana. Y Rosita, de manera muy breve. Sí, definitivamente, claro que se puede. Yo fui una mujer muy violentada, de amenazas de muerte, difamaciones en las redes sociales, en el pueblo, confundiendo a la gente con formas de expresión que afectaban a mi persona. Pero cuando ya llegué a gobernar, la violencia la combatí con trabajo. Claro que sí se puede, siempre y cuando estés unida con gente que quiera ayudar a tu pueblo.
y tocar puertas. Yo no descansé, anduve gestionando porque era la única forma para bajar recursos para mi comunidad. Tuvimos el sismo y nos afectamos grandemente, todas las casas fueron dañadas. ¿Qué hice? Caminé a todas las dependencias para bajar recursos y reactivar la economía y todo el daño que teníamos aquí en nuestro pueblo. Por eso sí se puede gobernar, haciendo un lado todo ello, pero hay que tener mucha valentía y mucho carácter, porque si no lo tienes, pues a veces el miedo te entra. Aquí, gracias a Dios y a juntarnos con tantas mujeres valientes y hombres, pudimos sacar adelante el trabajo durante 2 años. Gracias, Rosita. Pues nada, la verdad es que ha sido un panel muy enriquecedor. Nos gustaría que pudieran seguir contándonos sus experiencias, pero pues por el momento les agradecemos muchísimo el poder estar acá. Desde Futuro Jalisco les agradecemos el que hayan accedido a participar, también a las personas que están viendo el panel, y decirles que este festival estará desde el 14 al 17 de marzo y se estará transmitiendo en las cuentas oficiales de Futuro y en la página web del festival. Y pues nada, me despido de ustedes. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a las 3, a cada una. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Me alegra verte, Juanito. Que nos veamos pronto. Igual. Abrazos a todas. Gracias. Que Chao. estén bien. Adiós. Gracias por invitarme. Gracias por la invitación.